tiene tantas posibilidades como Hillary Clinton de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Es decir, que independientemente de lo que Donald Trump haya planteado sobre los mexicanos, Donald Trump pues es un candidato presidencial con posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos y representa una parte importante del electorado de los Estados Unidos. Entonces la política no es una cuestión de rencores, no es una cuestión de posiciones que usted puede sustentar con radicalidad, con dogmatismo, sino que la política es una cuestión de la realpolitik. Y entonces habría que ver cuáles serían los efectos de un desplante a Donald Trump si Donald Trump se convirtiera en el próximo presidente de los Estados Unidos. Y esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Como van las cosas en Estados Unidos, yo no creo que nada tenga más votación que la abstención. Porque la rival de Donald Trump, la verdad es que la gente iría a votar por ella con la nariz tapada por la cantidad de escándalo en la que ha estado involucrada. Y no sale de un escándalo. No sale de un escándalo. Él, desde luego, que también sabemos que tiene sus propios escándalos. Entonces, en conclusión, yo no creo que esto habrá de dejarle un balance negativo a Peña Nieto. No, ya Peña Nieto no estaba en su mejor momento, y quién sabe. Estas cosas afortunadamente se miden, y en pocos días sabremos cuál habrá sido el efecto de esta reunión. Entonces, ¿qué pasa? Que Donald Trump reiteró sus posiciones sobre algunos aspectos, pero desde luego que su visita a Peña Nieto, su visita a México, no es un elemento descabellado. Es decir, él tiene sus posiciones, pero lo que está diciendo es que es una persona con capacidad de entendimiento, de diálogo, y esta visita él la puede vender como un gesto de arrepentimiento y de respeto a los mexicanos. Es decir, que particularmente no creo que Peña Nieto salga más perjudicado de lo que iba a estarlo, y creo que ciertamente para Donald Trump este ha sido un encuentro beneficioso. Son las 7:06. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Con relación a la destitución de Dilma Rousseff en el día de ayer, consumada en el Senado, separada definitivamente de la presidencia de Brasil, la primera reacción de muchos ha sido la indignación. ¿Por qué? Porque lo primero que la gente observa es un uso abusivo de los mecanismos constitucionales, un uso totalmente irrespetuoso de la voluntad popular a través de los mecanismos constitucionales. Eso es verdad, pero hay que ver por qué se produce eso. Porque una cosa como esa no se habría dado si para ello, además de las
condiciones objetivas, es decir, la realidad de fuerza de un Congreso que somete a una presidenta a un juicio político, primero con la votación sobrada en la Cámara de Diputados para iniciar ese juicio político que estaría a cargo del Senado, pero primero esto tuvo que ser aprobado por la Cámara de Diputados y después con los votos necesarios en el Senado. Es decir, esas son las condiciones objetivas, la de contar con la fuerza necesaria para poder ejecutar lo que ayer se consumó. Pero eso no se da si no hay condiciones subjetivas, que son tan importantes como las condiciones objetivas. Entonces, a Dilma Rousseff no la destituyeron 60 senadores que se pusieron por encima de 54 millones de electores que votaron por ella. A Dilma Rousseff la destituyó la economía brasileña. Esa fue la que creó las condiciones para su salida del poder. Y si le buscamos un elemento un poquito más profundo, a Dilma Rousseff la destituyó la desaceleración de la economía china. Es decir, ella es un efecto de la desaceleración, en un efecto político de la desaceleración de la economía china, que en gran medida potenció el crecimiento de Brasil, cuando China estaba creando todos los años una economía similar a la economía argentina. Es decir, China se estaba sumando todos los años una economía tan grande como la economía argentina en su crecimiento. Y esto pues fue acompañado de una demanda de importaciones de commodities en lo que los países sudamericanos tuvieron una gran participación. Ahí tuvo una gran participación Brasil, Argentina, y por el lado del petróleo, pues Venezuela. Y fíjense que no por casualidad, en cada una de estas economías hay crisis económica y crisis políticas. Entonces, si le sumamos los efectos de la economía, que lo podemos resumir en lo siguiente: Dilma Rousseff en los años 2015, 2016, un desplome en cada uno de esos años de un 3% del Producto Interno Bruto. Un paro de un 11%, un paro, desempleo de un 11%, una inflación de un 7%. Todo eso conllevó a que esta segunda administración de Dilma Rousseff, y ya venía reflejada desde la primera, por eso los resultados electorales fueron tan reñidos, que fueron prácticamente 50-50 en su enfrentamiento con Aécio Neves, y por eso incluso la candidata Marina estuvo una parte de las encuestas hasta por encima de Dilma y el PT, hasta que se rearticuló la campaña de Dilma y Lula entró en campaña, etcétera, porque ya en la parte final de su mandato eso se reflejaba. Pues en la segunda parte de su mandato, ahí fue que ella recibió el mayor peso de la crisis. A Dilma Rousseff la ha derrotado la peor recesión que Brasil ha vivido en los últimos 80 años. Y a esto se suma una pésima
política de comunicación. Recuerdo una carta de Lula, estamos hablando después de las protestas para el Mundial de Fútbol. Acuérdense que esta señora se juramentó pocos meses después. Ya Brasil estaba en las calles, una parte de Brasil en las calles, protestando por la situación económica, por medidas de su gobierno, a propósito de la celebración primero del Mundial de Fútbol que antecedió a lo que ahora vimos recientemente, que fueron las Olimpiadas de Río. Entonces, hay una carta de Lula que la escribió un año después, un año y tanto después de la administración del segundo mandato de Dilma Rousseff, en la que Lula le enrostra, porque ellos realmente también vivieron un distanciamiento, y Lula se aproxima a Dilma primero cuando la ve con las elecciones perdidas para la reelección, y él se integra a la campaña. Y segundo, cuando ve que el gobierno va próximo a una crisis. En aquella carta, Lula le dice a su compañera Dilma Rousseff: compañera, pero es que no he visto, no he escuchado que usted haya salido a darle una sola noticia buena a este país. Es decir, usted está encabezando un gobierno que no he visto una sola noticia buena que ese gobierno haya salido a darle al país. Un gobierno que solo sale a la defensiva, pero no comunica en medio de la crisis, no proyecta esperanzas. ¿Por qué Dilma Rousseff acaba acorralada? Dilma Rousseff acaba acorralada, y bueno, me podrán decir que esta es una virtud, pero bueno, esa virtud lo es para usted hacer desempeñar cualquier otra función, no para gobernar. Dilma Rousseff es una persona que, si entiende que tiene la razón, lo de ella es un puñetazo en la mesa y punto. No es una persona de concertación, de ceder, de dialogar. La política no es una realidad de fuerza. Si la política fuera una realidad de fuerza, bueno, pues entonces habría que buscar a luchadores, a los fisiculturistas, etcétera, para ejercerla. No, la política no es una realidad de fuerza. La política es concertación, es ceder para usted mantener cierta estabilidad. Entonces, ahí nunca hubo una disposición de concertación, ni con el Congreso, ni con la oposición. Sea mala o buena la oposición. Aquí en la República Dominicana, por ejemplo, nosotros estamos viendo a un PLD que está yendo a las reuniones de Agripino Núñez Collado, a ese espacio de concertación, va con sus posiciones, puede ceder en algunas cosas, pero si la política fuera una realidad de fuerza, eso fuera innecesario. ¿Y por qué tiene usted que reunirse con gente que no la necesita para tomar las decisiones que usted ha de tomar? Bueno, porque la política no es una realidad de fuerza. No es una realidad de fuerza. En la política, aún así, usted con esa fuerza, en muchas oportunidades está obligado a ceder. Y a crear espacio para la concertación y a crear espacio para el diálogo. Dilma Rousseff, en esa parte, era una persona, digamos, bueno, ojalá que vean que la comparación la estoy haciendo en positivo, ¿no? Una persona al estilo Juan Bosch.
persona al estilo Juan Bosch, que también por eso se fue 7 meses después y derrocado. Entonces, todas estas cosas influyeron. Es decir, lo que quiero decir es que eso solamente era posible sin que se creara un gran impacto si la popularidad y la imagen de un gobierno estaban en el piso. Es decir, los 54 millones de personas que votaron por Dilma Rousseff, una parte de ellos ya no sentía orgullo de haber votado por Dilma Rousseff. Es más, si iban a las urnas, iban a sacar ese voto y a devolverlo. Una parte de ellos, no me refiero a la militancia dura del PT, pero por lo menos la parte que la pone a ella a ganar, no habría votado por ella ya en estas circunstancias. Entonces, el voto que se está desconociendo es un voto que ya el elector no lo reivindica, no le interesa, porque entiende que se equivocó. Entiende que se equivocó porque las circunstancias de ese gobierno lo llevaron a creer que se equivocó. Y entonces por eso ha sido prácticamente tan fácil consumar todo este proceso. Ahora, que esto no va a tener consecuencias posteriores, la va a tener, porque las consecuencias no necesariamente son inmediatas, pero aquí se derrocó a don Juan y aquí no hubo una sola protesta. Estoy hablando en términos inmediatos. En términos inmediatos no hubo una sola protesta. No. Al otro día del derrocamiento de don Juan, el país siguió normal. Fueron los acontecimientos posteriores. Fue derrocado en 1963 y la reacción es en el 65 cuando se produce la guerra civil. Bueno, porque se acumularon otras cosas. Porque lo que estaban gobernando, se le creó una crisis económica. Esas cosas se complican y entonces la gente ya empezó a rechazarlo, pero no por el golpe, sino por las circunstancias en las que estaban viviendo 2 años después del derrocamiento de Juan Bosch. Entonces, no sabemos si estas cosas que no ha tenido ningún efecto ahora, lo va a tener posteriormente. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho, una grave injusticia. Creo que en el fondo le han cobrado el hecho de ser la primera mujer que ha llegado a la presidencia de Brasil. Esta era una gobernante honesta. A esta señora no le han descubierto medio real fuera de su país. A esta señora no le han descubierto un abuso de poder. A esta señora no le han descubierto nepotismo. Ninguna práctica realmente corrupta se le ha descubierto a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff la acusan de violación a la meta fiscal. Señores, lo que han hecho los gobernantes en todas partes del mundo y sobre todo aquí en América Latina. Eso no es distinto a la práctica. Bueno, que ella autorizó 3 créditos que no estaban contemplados en el presupuesto. Y entonces, bueno, justamente por eso es que los gobernantes ahora, cuando Danilo Medina decía en Pedernales, quiero mi Congreso, yo quiero mi Congreso, él no estaba hablando de un Congreso personal de Danilo Medina. Él estaba hablando del necesario apoyo que requiere un gobierno para poder gobernar, porque de lo contrario no se puede gobernar. Pero si usted le presenta una situación en la que un gobernante se obliga a que fondos que estaban dispuestos en el presupuesto para un asunto vayan a otro asunto y después entonces él revisa esa ley en un presupuesto complementario y hace los arreglos en un presupuesto complementario, eso solamente lo puede hacer si cuenta con un Congreso.
Y si cuenta con la oposición no le va a legalizar ese tipo de cosas. Bueno, y ya él queda con problemas. Es por eso lo de quiero mi Congreso, porque hoy en día no es posible gobernar sin un Congreso. Si presidente que no tenga el apoyo de un Congreso va a ser un presidente malo o un presidente preso, aunque no se haya robado un peso. Entonces, eso tiene que ver con eso. Quiero finalizar la parte del comentario de Dilma con la parte dominicana. Ahora, ¿cuál debe ser la posición dominicana? Pues nosotros tenemos ahora que actuar con pie de plomo, porque los intereses nuestros tienen que estar por encima de nuestros sentimientos en materia de política exterior. Es decir, yo sé que el gobierno dominicano siente tanto como cualquier otro de lo que se ha expresado lo que ocurrió con Dilma. Ahora bien, el gobierno dominicano tiene que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque el gobierno dominicano tiene que seguir manejando sus intereses con Brasil y resulta que ahora hay otros bueyes con lo que hay que arar. Si nosotros no creamos esa crisis, ni somos responsables de esa crisis, ni nos gustó esa crisis, pero ahora hay otros bueyes con lo que arar, en función de la realidad nuestra. Entonces, en materia de política exterior, el gobierno dominicano tiene que ser sumamente prudente y cuidadoso. Que Maduro, que Evo, que fulano hagan todo lo que ellos quieran, retiran sus embajadores, todo lo que ellos quieran. Nosotros no tenemos que incurrir en nada de eso, porque nosotros tenemos intereses inmediatos que seguir manejando y esto no es una cuestión de sentimiento. El sol de la mañana. Son las 7:24. El invitado al almuerzo de esta semana de la Cámara Americana de Comercio lo fue Magín Díaz, el director de Impuestos Internos, que explica claramente esta conferencia a qué ha ido el licenciado Magín Díaz a la Dirección de Impuestos Internos. Magín habló con mucha crudeza, tal vez en un escenario donde probablemente muchas de las cosas que decían pues aplicaban, pero él a la hora de poner ejemplo, aunque él hizo una serie de planteamientos que caían ahí mismo entre una parte de la gente que le estaba escuchando, a la hora de poner ejemplo, él trató de salirse de ese escenario, se fue donde los chinos, etcétera, de la Duarte, pero él habló de algunas cosas que picaban ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Él explicó ayer que las bases de los principales impuestos están completamente erosionadas, que los tributos en general, él está hablando de que el sistema está erosionado al extremo de que solo el 14% de los trabajadores formales paga impuestos sobre la renta. El impuesto a la propiedad solo recauda 0.6% del PIB. Cuidado, imagín lo que están pensando con eso, porque ya hubo una acumulación, que se le ha puesto difícil a muchas personas, porque una persona antes tenía un apartamentito y entonces tenía una segunda vivienda que era para alquiler, y como los dos apartamentitos eran económicos, no pagaba impuestos. Ahora no, ahora le suman el valor de los dos y lo que excede paga impuestos, y hay personas que no necesariamente tienen los recursos para pagar esos impuestos. Pero bueno, no es que haya un grito particular, Magín, pero eso, cuidado. ¿Qué pasa? Que dice que el impuesto a la propiedad apenas recauda solo 0.6%.
y el selectivo de los combustibles, las exenciones representan el 60% de la recaudación. El 60% de la recaudación representan las exenciones en el selectivo a los combustibles. Es decir, que el gobierno tiene un impuesto a los combustibles, el Estado, un selectivo, y lo que recibe es menor que el monto que tiene exento. Me imagino que si las exenciones representan el 60%, es porque el gobierno apenas está recibiendo el Estado el 40%. Y más del 60% entonces se está regalando. O se está exento. Entonces, dice él, en realidad la República Dominicana se ha convertido en el secreto fiscal mejor guardado de la región. Y aseguró que la tasa efectiva de tributación es una de las más bajas de la región. Pero fíjense qué datos aquí, y una cosa que este nuevo Congreso debe abocarse de inmediato a revisar. Fíjense lo que informó el director de Impuestos Internos. Bajo la sombrilla de las exenciones de impuesto único, en el periodo 2010-2016, ingresaron al país 32 Ferraris, 2010-2016, 32 Ferrari, 18 Mercedes-Benz deportivo, 5 Rolls Royce, 5 Porsche, 4 Lamborghini, 4 Bentley, un Mercedes-Benz Maybach, un Aston Martin, 2 Jeepetas Lexus blindadas. Y esto es solo una pequeña muestra del total. Es decir, él se refirió a los casos, digamos, más notorios del gran hoyo que hay por ahí. Es decir, que la República Dominicana es un país donde la gente anda en vehículos de lujo sin que esos vehículos de lujo paguen los impuestos. Lo contrario a lo que ocurre en todas partes del mundo. Ok, usted tiene derecho, la gente tiene derecho a hacer con su dinero lo que entienda. Pero el que anda con lujo paga impuestos en función del lujo. No, el que anda aquí con vehículos de lujo resulta que no está pagando los impuestos. No está pagando los impuestos, sino que está usando las exoneraciones que tienen los diputados, los senadores, los jueces, etcétera, etcétera. Y yo creo que a eso, Magín, hay que buscarle la vuelta de manera tal que eso se elimine y se sustituya por otro tipo de auxilio a las personas que tienen este beneficio. Entonces, él dice, así como la corrupción es un crimen, la evasión fiscal también lo es. Y muchos dominicanos han hecho de la evasión impositiva uno de sus deportes favoritos. No hay espacio en esta gestión para tratos privilegiados a nadie, ni a empresarios, ni políticos, ni amigos. Es un mandato directo del presidente y lo pienso cumplir al pie de la letra. Bueno, señores, yo creo que por esa parte se ha hablado claro y no me cabe la menor duda de que esa será pues la línea de esta gestión del nuevo director de Impuestos Internos. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la